o cuáles son las medidas que vos creés que podrían ayudar a ¿A solucionar usted le un poco? gustaría ser ministro? No. ¿Ministro de Hacienda, que lo llamen? No, a mí me ¿Le gustaría ofrezcan? ser presidente del Banco Central para ser el último y cerrarlo. ¿Por qué De hecho, insiste cerrar? Usted lo dice mucho, lo comenta mucho. bueno, ¿Por qué, licenciado? bueno, primero, por una cuestión, digamos, a ver, ¿quién estaría acá en la mesa a favor de un estafador? La pregunta es moral, Nadie. es una pregunta moral. Seguro. Bueno, entonces supongamos que nosotros hacemos transacciones en monedas de oro. Entonces yo descubro la forma de convertir el plástico en oro y que ustedes no se den cuenta. Meto las monedas de plástico que parecen de oro y todos hacemos... Pero eso es una estafa. Bien, exacto, vamos por ese punto. Me encanta, Mirta, vamos. Entonces, digamos, usted va a venir el día que yo lo cierre. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente, aumentó la oferta de oro. Al aumentar la oferta de oro, el precio del oro baja. Es decir, todos los precios expresados en unidades de oro sube. ¿Ves, Kichilov, que no sabés nada? La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario bruto. Pero al margen, digamos, de esa cuestión, me imagino que esa debe ser la cámara correcta. Y si no, ¿cuál es la otra que apunto de vuelta? Esa es. Entonces, básicamente, ahí hay una estafa. La estafa, digamos, están todos ustedes siendo perjudicados en favor mío, que soy el que metí el oro falso. ¿Quién es el que puede replicar idénticamente igual la moneda? El Banco Central. El Banco Central es una estafa. Fíjense que... de la emisión monetaria, de imprimir dinero. Imprimir dinero es una falsificación, es una forma de robarte el fruto de tu trabajo. Fíjense que antes de... A ver, el Banco Central es de 1935. Ah, del 35. Y lo hicieron por 40 años. Había que cerrarlo en 1975 y sigue abierto. Antes de que tuviéramos Banco Central, la inflación era del 2% anual. Argentina llegó a ser en el año 1895 el país más rico del mundo y después oscilamos entre los 5 mejores. Después, los primeros 10 años de Banco Central, la inflación saltó al 6%. Después, entre 1946, cuando lo nacionalizó Perón, hasta 1991, que fue el repudio de la moneda, la inflación promedio fue 225%. Durante la convertibilidad fue 9%, pero se concentró todo en el primer año y medio. Después, durante los primeros 4 años del régimen K, fue 10%. Después 20, después 30 y ahora hay un final abierto. Es decir, es una estafa y que tiene dos consecuencias tremendas. La primera es que cada vez que la tasa de inflación supera el 20% se pierde un punto 58 de crecimiento. Por lo tanto, si corregimos en la historia monetaria este efecto, Argentina tendría un PIB per cápita como el de Estados Unidos. Y además, todos los que van y toman el Banco Central, básicamente lo dicen que lo hacen en favor de los pobres. Y sucede que a los pobres le pega 25 veces más fuerte la inflación. Por lo tanto, frente a tamaña evidencia empírica, frente al hecho de que el argentino eligió ya su moneda, con mi colega Diego Giacomini, que está en el libro que le traje, Sí, aquí está. básicamente es en lo monetario eliminar el Banco Central. Entonces, basta, se terminó la inflación. ¿Eso significa dolarizar la economía? Nosotros creemos que a la luz de la historia argentina vamos a terminar dolarizando. Es decir, vos no lo podés eliminar de un día para el otro. Lo primero que tenés que hacer es crear un sistema que sea anticorridas. Se llama Banca Simon. Se desarrolló en la Universidad de Chicago en la década del 30, después de la Gran Depresión. Eso es una banca que evita la corrida. Es un almacén de valor, que es como si fuera una caja fuerte, y una banca de inversión, donde ganas tasa de interés. Una vez que haces eso, vas a un régimen de banca libre para que el que haga la macana la pague. Una vez que haces eso, determinás la libre competencia moneda. La verdad que los argentinos tenemos tanto dólar en el colchón que seguramente vamos a usar los dólares. Y una vez que hacemos eso, se puede liquidar los activos del Banco Central contra el pasivo y básicamente la economía queda dolarizada. Ni Alberto Fernández Claro, ni sí. Mauricio Macri van en un plan similar. O sea, todo esto que estás describiendo, que es lo que vos planteás en el libro, pero ninguno de los candidatos con chance de ganar va a ir por ese lado. Eso tenés razón, Diego. Pero fíjate esto. Hace poco la discusión monetaria en Argentina era sobre la política monetaria óptima. Que desde mi punto de vista, ya vimos que es una estafa, ¿sí? Es como hablar del nivel de tortura óptima, ¿no? No sé si asesinar a alguien está mal, si respetarle la vida está bien. Entonces, en el medio, digamos, el nivel de tortura óptima es una barrabasada. Después se empezó a discutir sobre la convertibilidad, instrumento que es mejor que la dolarización que plantean, que es dolarización con el sistema financiero como el que tenemos ahora, que no sirve. Sin embargo, la quemamos ya. Y la dolarización, como se plantea con el sistema financiero, que es proclive a las corridas, no sirve. Entonces, pero hoy ya se empieza a discutir entre convertibilidad y dolarización. Por lo tanto, vos dejá que siga evolucionando la crisis,
que sigan dilapidando las reservas el actual gobierno y que el otro gobierno empiece a emitir a mansalva, va a haber una hiperinflación. Mirta, el día que sea presidente del Banco Central, ¿me hace un mano a mano? ¿Lo va a hacer usted? ¿Usted tiene alguna duda? Sí. Bueno, yo creo que nadie duda que si me lo dan, lo cierro. Y se terminó la inflación en Argentina. ¿Pero qué función cumple entonces? ¿El Banco Central? Una vez que lo eliminó, ninguna, lo elimina. Es más, mi idea es hasta, digamos, o sea, ir con todos mis colegas con los que trabajamos en esta idea, con Diego Giacomini, con Mariano Fernández. Ahora se nos sumó a esta legión el profesor Carlos Rodríguez, Alberto Venegas Lynch, hijo, digamos, el máximo exponente de la historia del liberalismo argentino, Dígame, María Saldívar. ¿del gobierno no lo llamaron nunca para que explique todos estos temas que usted explica? Nosotros le hemos hecho llegar Porque usted a... nos convence cuando habla, ¿eh? Usted convence. Sí, pero ¿sabe cuál es el problema, Mirta? Que cualquiera de las propuestas que nosotros hacemos van en contra de los intereses de la corporación política. Y como no están dispuestos a dejar de robarnos, entonces las ideas estas no fluyen. Pero el día que estalle la hiperinflación y la gente se dé cuenta que nuestros enemigos son los políticos, que el Estado es una organización criminal peor que la mafia, que los impuestos son un robo y los políticos son unos ladrones, ese día, cuando la gente tome conciencia de ello, seguramente haremos un cambio hacia el liberalismo, que fue lo que hizo de Argentina, que cuando arrancó con el proyecto de Alberdi en 1860, en 35 años nos convertimos en un país rico y de hecho éramos el más rico del mundo. Yo creo que el gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, ¿sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. Te propongo que veas lo que fueron las declaraciones de Graciela Camaño. Se supone que uno de los mejores dirigentes de Argentina. ¿Sabes contra quién van? Contra los liberales. Porque los liberales somos los únicos que le enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado, queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. Separemos la Argentina, en Argentina del Norte y Argentina del Sur. ¿Sabes qué? Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país, le dejamos vaca muerta, todo. Aun cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio, los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Nosotros somos gente de bien, gente que labura y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, sí, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. Pero ¿de dónde salieron esta manga de sátrapa? ¿Sabes por qué? Porque además en todo ese proceso, no solo que destruyeron la economía, empobrecieron a la gente, sí, desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó y multiplicaron por 6 el número de pobres, ¿sí? ¿Y sabes quiénes fueron los únicos que progresaron acá? Los políticos. Entonces, ¿saben qué? Quieren, digamos, quedarse en este país, ¿saben qué? Tienen que identificar el enemigo son los políticos, hay que ir contra los políticos, ellos son nuestros enemigos, ellos son los que nos hunden en la pobreza, ellos son los únicos que progresaron con este verso de la justicia social y la redistribución del ingreso. La verdadera redistribución del ingreso fue desde los que laburamos a los parásitos de los políticos. A ver, digamos, ¿por qué nació el liberalismo? Para salir del yugo opresor de los monarcas. Digamos, esta casta que tenemos son como los monarcas, y ni siquiera se autoheredan. Son los mismos que estaban en el 2001. No se fue ninguno, estos chorros se quedaron todos. Y hay más, porque además se multiplican, porque tenés que agregar la parentela, sí, porque además tenés que agregar la amante, porque tenés que agregar la familia del amante, y crece, y crece, y crece. Y el bolsillo, digamos, de lo que producen, digamos, es cada vez más chico. O sea, entonces no puede ser que en un país sí le vaya mejor a los parásitos de la política que al tipo que produce. Es decir, no te puede ir mejor, ¿sí?, siendo un parásito de la política que no produce nada y que cuando hace algo lo único que hace es daño. Porque una de las cosas que pasa cada vez que interviene el Estado, se genera lo que se llama el fallo del Estado. O sea, fíjate esto, los planes contra la pobreza, ¿qué hacen? Generan más pobres. Mirá el caso argentino.